Muy buenos días, compañeros todos. Compañero Juan Carlos Hernández Padrón, embajador extraordinario y plenipotenciario de la hermana República de Cuba. Compañero Mohamed Shafei, cónsul de Palestina en representación del compañero embajador Mohamed Amro. Compatriotas, revolucionarios, invitados todos. Esta asamblea de solidaridad con Cuba socialista, país hermano que ha sido blanco del terrorismo por el imperialismo yanqui por 62 años, condena la maniobra de Washington de involucrar a Cuba como patrocinadora del terrorismo. Abajo el bloqueo, abajo el terrorismo yanqui. Condenamos toda política de sumisión. Porque todos sabemos que esa política terrorista norteamericana tiene como objetivo doblegar a Cuba, doblegar la voluntad de ese heroico pueblo. Esa política terrorista expresa la desesperación y la arrogancia de un imperio en plena decadencia. Es un desprecio brutal de los que se arrogan el derecho de ser gendarmes internacionales contra los pueblos del mundo que luchan por su dignidad y su libertad y que ya no se arrodillan. El repugnante bloqueo y las 40 últimas sanciones contra Cuba y también sanciones contra Venezuela, Nicaragua y otros países del mundo es igual al terrorismo del Imperio Romano contra los cristianos, en aquellos años antes de Cristo y después de Cristo, cuando ese abominable imperio en su desenfreno se vio obligado a oficializar el cristianismo como suyo, como religión oficial. El espíritu nacionalista, internacionalista, solidario del pueblo cubano debe ser correspondido desterrando para siempre el cinismo de la doble moral de la burguesía. Tienen rabia de que se ha cumplido lo que Fidel dijo en 1953, en la historia me absolverá, cuando era enjuiciado por la tiranía de Batista. Fidel decía entonces, la política cubana en América sería de estrecha solidaridad con los pueblos democráticos del continente y que los perseguidos políticos de las sangrientas tiranías que oprimen a las naciones hermanas encontrarían en la patria de Martí, no como hoy, persecución, hambre y traición,
sino asilo generoso, hermandad y pan. Cuba debe ser baluarte de libertad y no eslabón vergonzoso del despotismo. Para los defensores de la esclavitud del hombre por el hombre, esa solidaridad es terrorismo. Vivimos tiempos parecidos a la hora del suicidio de los bárbaros, exactamente como la civilización feudal se arrojó al abismo de las guerras. Vivimos inevitables formas novedosas de lucha de clases y sus consecuencias. Esas políticas demenciales también van dirigidas contra los pueblos que ven brillar en el horizonte la luz del socialismo. Porque saben que mientras arda esa llama que se llama Cuba, mientras persista, resista y perdure esa llamita que nos ilumina, que se llama Cuba, sobrevivirán las luchas libertarias que fortalecen y vivifican la memoria histórica desde las sublevaciones indígenas contra los colonialistas, la memoria histórica de Cuauhtémoc, de Cunumán, de Diriangén, de Tupac Amaru, desde Bolívar, Hidalgo y San Martín, José Martí, Máximo Gómez, desde la Revolución Mexicana de Doroteo Arango, Pancho Villa, desde Celedón y Sandino. Los enemigos saben que defender a Cuba socialista es defender a los pueblos en sus luchas libertarias, en sus sueños con profundas raíces de esperanzas que cantó Darío en sus estrechos vínculos ideológicos anticolonialistas con José Martí. El imperialismo tiene miedo del internacionalismo de Cuba socialista, porque ser internacionalistas es saldar nuestra propia deuda con la humanidad, dijo Fidel. Y nosotros, los nicaragüenses, estamos en deuda con Cuba socialista, que necesita no solo nuestra solidaridad moral, sino también nuestra solidaridad material. No es un camino recto, pero los pueblos están en el camino de una revolución antiimperialista, antioligárquica, como lo demuestran los ejemplos victoriosos de octubre reciente del pueblo boliviano, del pueblo chileno, del pueblo venezolano, del pueblo de San Vicente y Granadinas. Los enemigos de los pueblos tienen a la humanidad prensada entre la pandemia y el terrorismo, entre el COVID-19 y la destrucción de la economía. Utilizan como arma el COVID-19 para aumentar sus crímenes contra Palestina, para introducirse en Siria, en Irak, en Irán, en el sur de Rusia. Ven a Palestina
como uno de los mayores peligros, porque Palestina es un epicentro revolucionario de emancipación que quieren exterminar. La concentración de la riqueza en unos cuantos millonarios es la carrera esquizofrénica que junto con la pandemia del consumismo ponen en peligro la extinción de la especie humana y la destrucción de la naturaleza. Compañeros, amigos, invitados especiales, se encuentran aquí 10 organizaciones de solidaridad con Cuba, entre otros los médicos egresados de la ELAM, la Escuela Latinoamericana de Medicina en Cuba, que están desplegados en brigadas médicas para emergencias en el terreno de esta asamblea. Se han graduado 3.700 profesionales de la salud en 15 promociones de esa alma mater, ELAM. Ellos son apenas una parte de los 35.613 profesionales de la salud de 138 países que se han graduado en Cuba gratuitamente. Son todos ellos hijos de obreros y campesinos de 138 países y que en Nicaragua fortalecen el modelo de salud comunitaria y familiar que mantiene a raya al COVID-19. Un aplauso para Cuba y para estos compañeros médicos de la ELAM. Porque Cuba es una potencia científica en América Latina. Tanto así que 600.000 misiones internacionalistas cubanas en 164 naciones en las que han participado más de 400.000 trabajadores de la salud que en no pocos casos han cumplido esa tarea en más de una ocasión. Cuba cuenta con 95.000 médicos, 9 por cada 1.000 habitantes, 85.000 enfermeros y un total de casi 495.000 trabajadores de la salud. Eso en un país de 11 millones de habitantes solo se puede lograr en un país socialista, ejemplo de América y del mundo. Cuba cuenta con 95.000 médicos, ya lo dijimos. Tiene 28.700 colaboradores de la salud en más de 60 países de la tierra. Cuba es solidaridad con todo y el peso del bloqueo criminal. Cuba salva al mundo luchando contra la pandemia. Y los pueblos de la tierra, con sus ojos atónitos, ven la barbarie
del acrecentamiento del asedio yanqui contra la isla de la libertad. Por esa razón, las brigadas médicas Henry Reeve, que están presentes desde la Operación Milagro, desde la creación de la Escuela Latinoamericana de Medicina, desde los terremotos de China y Haití, la lucha contra el ébola en África y ahora con su presencia en varias decenas de países del mundo para el enfrentamiento del COVID, son merecedoras del Premio Nobel de la Paz por su respuesta global a la pandemia. Esta asamblea repudia la campaña infame que los enemigos de Cuba han venido desatando contra las brigadas médicas para desacreditar el socialismo. América Latina y el Caribe recoge la herencia científica de Fidel, desde Carlos Finlay en los finales del siglo XIX, y que Fidel recogiera en la frase: el futuro de nuestra patria tiene que ser necesariamente un futuro del hombre de ciencias, y el bloqueo ni las limitaciones materiales pueden frenar el desarrollo de la inteligencia, y están formando en Cuba una sociedad basada en el desarrollo científico, de tal manera que Cuba socialista resalta en materia de descubrimientos científicos al nivel de los países altamente desarrollados del planeta. Cuba, en medio del criminal bloqueo, es una potencia latinoamericana y mundial en biotecnología y ciencia. Baste mencionar tu Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología con larga experiencia en vacunas, desde el interferón hasta las 8 de las 11 vacunas contra 13 enfermedades que emplea el Programa Nacional de Inmunización son fabricadas en el país, incluyendo contra el COVID, Soberana 1, Soberana 2, Mambisa o Abdala. Por eso decimos, como decía Lenin, la verdad es tosuda, porque la verdad es revolucionaria y por eso el capital necesitaba negarla. No es de revolucionarios sentarse en la puerta de su casa para ver pasar el cadáver del imperialismo, dijo Fidel en 1962. Esta epopeya que tenemos delante la van a escribir las masas hambrientas de indios, de campesinos sin tierra, de obreros explotados. La van a escribir las masas progresistas, los intelectuales honestos y brillantes que tanto abundan en las sufridas tierras de América Latina. Ya se les ve brillar por los caminos día a día, a pie, en marcha sin término de cientos de kilómetros para llegar a los Olimpos de gobernantes
a recabar sus derechos. Ya se le ve armados de piedras, de palos, de machetes, de un lado a otro, cada día ocupando las tierras, fincando sus garfios en la tierra que les pertenece y defendiéndola con su vida. Se les ve llevando sus cartelones, sus banderas, sus consignas, haciéndolas correr en el viento por entre las montañas a lo largo de los llanos. Este desastre se acelera día a día. Es largo, pero va a romperse el eslabón débil de la cadena, trabajando, abriendo las posibilidades del salto revolucionario. La consigna nuestra debe ser concientizar, organizar y luchar hasta el fin, compañeros, porque los mismos enemigos externos e internos que hace casi 3 años asesinaron, incendiaron, secuestraron, destruyeron con intención deliberada la economía nacional, andan sueltos y al acecho de mayores crímenes para hacerse del poder bajo el patrocinio de Washington. Nuestra actividad política como red de solidaridad antiimperialista no se debe reducir a las votaciones. Debe implicar un trabajo cotidiano y horizontal de educación social. Nuestra red debe ser convertida en una poderosa instancia organizadora y concientizadora para impulsar la conciencia colectiva de las masas trabajadoras. Ganar las elecciones en noviembre de este año es algo vital para las grandes masas trabajadoras y lo lograremos. Pero debemos prepararnos para enfrentar con más conciencia social y conciencia revolucionaria el resultado de esa victoria de noviembre, con más conciencia, con más unidad. Hasta la victoria siempre. Viva la unidad latinoamericana. Muchísimas gracias, compañeros. Compañeros, quiero que con ese ánimo le demos una cálida bienvenida a nuestro hermano Don